Soy Rafael Muñoz, trabajo en Televisión Española y he dirigido el documental de David Delfín, Muestra tu herida. Bueno, hacer el documental era sobre todo eso, porque mucha gente de las nuevas generaciones que les gusta la moda, que les interesa la moda, no conocía a David Delfín o conocía solamente una faceta de lo que hizo David Delfín. Y me parecía interesante, ya que últimamente hablamos tanto en la moda del arte, explorar esa relación tan intensa que hubo en toda la obra de David Delfín. Y hacerlo ha sido un viaje en el tiempo, ver cómo trabajábamos en los años 2000, ver cómo éramos en los 90 en Madrid, ver cómo nos vestíamos en los 90, cómo nos vestíamos en los 2000 y luego ver cómo ha evolucionado un desfile, cómo ha evolucionado la comunicación de moda y cómo ha evolucionado el expresar, el sentir, el hacer una colección de moda ya no solo para presentar vestidos, sino contar una historia y lanzar un mensaje. Bueno, tuvimos la suerte de contar con todo el archivo de Televisión Española. Había programas de la 2 que yo no había visto, había muchísimas entrevistas y luego Diego Postigo nos pasó todo su material personal, todo su archivo personal. Tuvimos que verlo todo, digitalizarlo todo y luego tenemos la entrevista con la que empieza el documental, que la hizo Daniel Borràs para la revista Vogue, y como todos los periodistas entonces grabamos la entrevista con una grabadora, se transcribía y esa entrevista la leímos todos, pero nadie había escuchado la voz de David, esa última entrevista con la voz de David. Entonces todo esto nos pareció que era muy interesante, nos cambió por completo el concepto del documental. Ya no iba a ser un documental solamente de moda, sino explorar un poco la figura de David Delfín y todo ese mundo personal que descubrimos en ese archivo que tenían los Postigo. Y la sorpresa fue el atrevimiento, la osadía y la valentía que tenían para decir las cosas, para grabarlo todo y luego sobre todo para enseñarlo, porque esos vídeos se los enseñaban a muchísima gente. Creo que eran muy valientes. Me cuesta reconocer en la gente que está trabajando ahora la influencia de David, porque yo creo que David, no ha dejado una huella en mucha gente artísticamente, sí personalmente, pero creo que más que nada él ha impactado como figura. Más que su moda haya impactado y sea como un referente para otros diseñadores o diseñadoras más jóvenes, creo que ha impactado él. Hay mucha gente que dice que le tiene mucho en mente, pero por lo que hizo, por cómo trabajó con el arte, por cómo saltó de una disciplina a otra, por cómo hacía piezas que podían estar colgadas en un museo y a la vez podían estar en la calle, cómo explotó el tema de las licencias y cómo se hizo personaje él. O sea, él era una marca, él se hizo marca. Supo estar en la prensa del corazón, supo estar en la prensa de moda y yo creo que sí que es un poco referente de la forma de trabajar y crear una empresa o crear una marca, más que su ropa sea una referencia para la gente que está trabajando ahora en moda. Después de hacer el documental, tenía a David todo el rato así conmigo. Después de ver el documental muchas veces, he aprendido a dejarlo un poco al lado. Valoro muchísimo todo lo que hizo. Somos de la misma edad, llegamos a Madrid prácticamente a la vez. No éramos amigos, pero sí colegas, nos tatuábamos en el mismo sitio. Entonces sí que tenemos una relación un poco especial, no solamente profesional. Yo le admiraba muchísimo, muchísimo, y ahora le admiro muchísimo más. Creo que la forma que tuvo de trabajar en aquel entonces, de hacer del desfile una experiencia, ahora que se habla mucho de que un desfile tiene que ser una experiencia, él hizo eso muy pronto, cuando nadie hacía eso, cuando los desfiles eran meras presentaciones de ropa, de vestidos de día, vestidos de noche y vestidos de novia. David y hizo algo especial. No fue pionero, antes estaba Manuel Piña, antes estaba Antonio Alvarado, antes estaba Sibila, pero la forma en que lo envolvía todo David, la forma en que lo contaba David y luego esa valentía de exponer su vida personal, sus tragedias, sus miedos, sus llantos, su dolor en una pasarela y hacerlo de una manera tan artística y tan bonita, pues eso, para mí fue fascinante entonces y hoy sigue siendo maravilloso y fascinante. Bueno, yo tengo proyectos en mente, tengo otro documental en mente. Bueno, tengo muchos. Hay mucha gente que dice hay que hacer un documental sobre Bimba Bosé.
por supuesto, Bimba se merece un documental, pero sería un poco la misma gente y sería un poco volver a hablar del universo David Delfín, porque Bimba pues, formaba parte del grupo, el colectivo David Delfín. Hay muchísimos diseñadores de moda, muchísimos, que son interesantes y tienen para hacer un documental. Pero un documental no puedes hacerlo solamente con fotos y con entrevistas, hace falta un material especial. Y luego hace falta un conflicto, tiene que pasar algo. No solamente nació en 1900 no sé cuánto, llegó a la pasarela, le dieron un premio y se murió. Pero hace falta algo más. Entonces, hay años, sobre todo antes de David, que la gente no existían los teléfonos móviles, la gente no iba con cámara, no hay material. Entonces es muy complicado encontrar material muy bueno para hacer un documental. Pero bueno, alguna idea tengo y ya vendré a contaroslo.